que analizar lo que pasa en materia económica, Rodrigo, Claro que sí. porque la pandemia nos ha golpeado muy fuerte, pérdida de empleo. Estamos esperando, de hecho, un plan de subsidio del empleo por parte del gobierno y vamos a tomar contacto con José de Gregorio, expresidente del Banco Central, para abordar lo que ocurre. José, muy buenos días y bienvenido a Semana 24 Chile Elige. ¿Ya pasó lo peor en materia económica en cuanto a la pandemia o vienen meses más difíciles aún? Hola, buenos días. Sí, yo creo que evidentemente lo peor pasó, pero esto no significa que no vamos a seguir mal por mucho tiempo. Yo creo que ese es como el problema que tenemos. El peor periodo pasó con el máximo confinamiento que tuvimos, pero obviamente ahora tenemos un problema complicado y que es cómo tener una recuperación sostenida y una recuperación que genere empleo, porque la situación del empleo obviamente es bastante grave. Quedémonos con eso entonces, José. ¿Cómo te va? Buenos días. Respecto al empleo, se conocieron cifras esta semana que son un tanto alentadoras, pero también hay otros que dicen que efectivamente la situación del empleo en nuestro país, y ya vamos a tocar el tema de las mujeres, está pasando por una situación un poquito tapada, que de verdad la cifra que hemos conocido en el último rato no es tan real como se espera que sea. Y esto porque hay una inquietud respecto a que hay gente que no está saliendo a buscar trabajo. Y esa cifra estaría un poquito, no sé si opacada, José, o un tantito escondida respecto a lo que tienen las cifras del Instituto Nacional de Estadística. No sé si compartes esa opinión tú. No, es que es por la manera como se mide la tasa de desempleo. La tasa de desempleo son los desempleados respecto de la población que quiere trabajar, trabaja o está buscando empleo. Lo que ocurre en situación como la actual es que hay gente que no sale a buscar empleo porque no puede. Por lo tanto, nosotros hemos perdido 1.800.000 empleos, que es una cifra absolutamente inédita. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos de esos empleos perdidos es gente que se va de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, no los contamos como desempleados, sino que los pasamos a contar como inactivos. Sí, Si José. tú consideras, es que esto, Sí. el cálculo, a ver si se entiende. Si tú consideras que toda la gente que perdió empleo estaría buscando, dispuesta a trabajar, tú tendrías una tasa de desempleo mucho mayor. Si tú tomas la fuerza de trabajo que teníamos hace un año atrás, ¿no es cierto? Porque la fuerza de trabajo cae mucho porque la gente no sale a buscar empleo. La fuerza de trabajo es un número que depende de cuánta gente busca empleo. Si tú tomas la fuerza de trabajo de un año atrás, ese 13% se convierte en 26%. Estamos asumiendo que toda esa gente que salió de la fuerza de trabajo sin empleo estaría hoy día contabilizándose como desempleado. Además, hay otros que están con ley de protección de empleo, que ojalá cuando vuelva la situación vuelvan a estar empleados, pero también están en una situación de vulnerabilidad. Entonces estamos hablando de cifras bastante preocupantes. Sin embargo, tampoco hay que ser tan alarmante, porque mucha gente que salió de la fuerza de trabajo, que está en sus casas, que no ha podido volver a trabajar, porque está en cuarentena, porque está con muchas restricciones, una vez que se levante, deberían poder volver a trabajar. Así que lo normal es que observemos nosotros al principio una recuperación de esos empleos relativamente rápida. Muchos empleos que les van a caer los ingresos, que van a tener problemas, pero obviamente estamos con una situación de empleo extremadamente compleja, 2 dígitos, y podemos pasar mucho tiempo con 2 dígitos. Por lo tanto, todo lo que sea un plan de reactivación fortaleciendo el empleo es importante. José, y me quiero detener en la fuerza laboral femenina, porque se señala que la participación laboral femenina producto de la pandemia ha retrocedido de manera muy importante. ¿Cuál es la proyección cuando termina este periodo de emergencia? ¿Vuelven las mujeres a trabajar? ¿Va a costar que las mujeres retomen sus puestos de trabajo? Sí, esta recesión ha sido bien especial. En las recesiones, lo normal que nosotros observamos en el mundo entero, ¿no es cierto? Y hay estudios recientes en Estados Unidos, en muchas partes, que ¿qué nos muestran? Las recesiones normalmente la parte más volátil es el empleo masculino. El empleo femenino es un poco más estable. Esta recesión es totalmente al revés. Es una recesión muy anti-empleo femenino y tiene mucho que ver con que las mujeres han tenido que quedarse en las casas porque los niños no pueden ir a la escuela, ¿no es cierto? Lo cual le ha dificultado muchísimo el poder mantenerse empleadas. Por lo tanto, obviamente el tema del empleo femenino es particularmente grave. Ahora tú me dices,
van a poder volver a trabajar. Hay dos condiciones. Primero, que puedan volver a trabajar y que encuentren empleo. Que encuentren empleo es una cosa, podemos decir, que va a pasar con hombres y mujeres, pero que vuelvan a trabajar, por ejemplo, depende mucho de que se restablezcan las clases en la escuela y que puedan dejar a los niños mientras ellas van a trabajar. Entonces, eso obviamente es algo que tenemos que ver. Todavía no sabemos cuándo se reabren las escuelas, los liceos, ¿no es cierto? Y por eso, obviamente, hay bastante incertidumbre en cómo va a evolucionar esto. No solamente eso, sino que también me imagino, José, la preocupación que debe tener el propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones, de cómo se ve el presupuesto para el próximo año. Decía él dos claves: reactivación económica, sí o sí, y también la recuperación del empleo. Pero seguramente vamos a tener un déficit fiscal del Producto Interno Bruto cercano al 10%, ¿no? ¿Cómo se equiparan esas dos cosas? Este año vamos a tener cercano a un 10%, es normal y es entendible. El ideal es no tener déficit, pero lo que nosotros vamos a tener es un déficit porque se está aplicando, primero porque hay recesión y tenemos menos ingresos, pero también porque se están aplicando medidas importantes. Nosotros cuando logramos, y se hizo este acuerdo, ¿no es cierto?, pro reactivación, en el que dijimos que había que hacer un esfuerzo muy grande en materia de ingresos, de apoyar los ingresos de las personas, de apoyar la reactivación, obviamente eso significa más recursos y eso es totalmente razonable hacerlo. O sea, tener un déficit fiscal del 10% del PIB este año no es lo mejor, pero sí señala un esfuerzo fiscal importante. Esfuerzo fiscal que va a continuar en cierta medida el próximo año, porque el próximo año es un año de recuperación. Lo más importante desde el punto de vista fiscal es que todas las ayudas que se hagan, que sean masivas, importantes, sean ayudas que se acaben. El gran problema que tenemos nosotros, que enfrentamos en la crisis financiera internacional hace 10 años atrás, y que enfrentamos y que se enfrenta en general, esto es una evidencia que hemos observado en todas las economías emergentes, es que se hacen planes fiscales muy audaces, pero no se retiran. Entonces muchos de esos programas nos dejan con una situación de fragilidad fiscal. Chile venía con una situación de fragilidad fiscal. Desde la crisis financiera, que teníamos deuda cercana al 5%, llegamos el año pasado a 28% y este año vamos a superar el 30%, ¿no es cierto?, 35%. Podemos terminar este año de deuda pública. Y este aumento de la deuda ha sido año a año. Es decir, Chile está con un problema. Lo que pasa es que tenemos tan poca deuda que uno dice, va aumentando, pero ha venido aumentando año a año. Y eso, sin lugar a dudas, nos puede llevar a una situación de fragilidad, que para la próxima recesión nuestros espacios fiscales sean mucho menores, que es lo que estamos observando en muchas economías de América Latina. Chile va a tener un comportamiento relativamente, dentro de toda la crisis, cuando uno mira más o menos los números, va a tener un comportamiento relativamente, yo diría, superior al promedio. ¿Y por qué es eso? Porque hemos tenido espacio fiscal, porque hemos tenido una política monetaria bastante agresiva y muy bien orientada, y por otro lado también el retiro del 10% ha generado un impulso económico que le hizo al Banco Central disminuir la caída entre el informe de política monetaria anterior y el actual, disminuir a una caída cercana al 5 o 6%. Eso te quería preguntar, José. La encuesta de expectativas económicas muestra un poco eso respecto a lo que va a pasar con el crecimiento del país, que no va a caer tanto como se esperaba, sino que se modera un poco. O decirlo en buen chileno, vamos a tener un crecimiento no tan malo como se esperaba. ¿Y tú de verdad le das harta importancia a lo que significó el retiro del 10% de los fondos previsionales? Sí, pero, o sea, espérate. El retiro del 10%, más allá de lo que uno opine como política, porque eso va a significar menos pensiones, porque los fondos de pensiones no son para estar sacándolo en cualquier momento, porque yo fui muy crítico y soy muy crítico de que se haya hecho libre de impuestos, porque es extremadamente regresivo y al final a todo el mundo le convenía sacar porque le estaban regalando una reducción de impuestos a la gente de ingresos altos. Pero eso no quita que tiene un impacto. Son aproximadamente 6 puntos del PIB. Entonces, es 6 puntos del PIB más que se inyectan a la economía. Es cierto, parte de esos 6 puntos van a mayor ahorro o a disminución, pago de deuda. Otra parte va a gasto, alguna parte va a gasto bien importado. Y todo discute mucho. Pero cuando nosotros miramos los multiplicadores del gasto, que es una cosa que miramos los economistas desde el tiempo de Keynes, ¿no es cierto?, uno se le está poniendo, digamos, 3 puntos más de demanda al PIB. Eso además tiene un efecto multiplicador. Hay mucha incertidumbre cuanto a esto. Pero nosotros podríamos decir perfectamente que esto está
mitigando la caída en un par de puntos este año y el próximo, porque tampoco se da en el instante que se hace el gasto. Esto además genera más actividad y sigue multiplicándose. Por eso yo diría, sin eso, probablemente nuestro crecimiento este año podría haber estado más, un par de puntos menos todavía. Y eso ha tenido un impacto importante en la demanda. Incluso muchas familias que logran limpiar deudas que estaban pagando a tasas altas, les da espacio también para aumentar su gasto. José, miremos ahora en materia internacional. Tuvimos elecciones en el Banco Interamericano de Desarrollo. Se dice gana el candidato de Donald Trump. ¿Cómo esto va a afectar a Chile? ¿Cómo afecta a nuestro país esto último? Sí, ganó el único candidato. A mi juicio, el gran problema que tenemos en la región es una falta de liderazgo regional para haber propuesto una alternativa y una posición, yo diría, unitaria, evitando esto que rompía todas las tradiciones, ¿cierto? Pero no se pudo. Y cada país, y los países y la cantidad de candidatos que se rechazaron, que eran muy razonables, porque los países no lo apoyaban, fue muy complicado. O sea, obviamente aquí hay una falla, yo diría, del liderazgo regional, sumado a una posición del gobierno de Trump que no cree en el multilateralismo y no es capaz de respetar una tradición histórica desde la fundación del Banco Interamericano de Desarrollo. Obviamente ahora lo que hay que hacer es tratar de hacer las tareas con quien sea, y para eso están los directores ejecutivos dentro del BID como una tarea muy importante, aumentar su capital para tener más financiamiento para apoyar a las economías de la región. Desde el punto de vista de Chile propiamente tal, Chile no es un país que dependa de financiamiento del BID, no es un país que, para lo cual, pero sí hay un tema regional muy importante. Nosotros necesitamos tener una región que se pueda recuperar bien. Es una región donde la pandemia ha sido particularmente grave, ¿no es cierto? Es una región donde se han estabilizado en la mayoría de los países, pero en niveles muy altos las tasas de contagio y las tasas de muerte. En ese sentido, Chile es el que ha logrado un descenso mayor, quedándose también a niveles bastante altos comparado con lo que han sido las caídas que vimos en Europa y en otras partes del mundo. Con todo eso, obviamente, eso va a tener un impacto económico muy grande en toda la región y para la salida también se va a necesitar financiamiento. Y eso requiere también un aumento de capital del BID para tener más capacidad de apoyar a las economías de la región. En el caso de Chile, nosotros no dependemos del BID. Chile es una economía que puede salir a buscar financiamiento a tasas muy favorables en los mercados internacionales. Tenemos una situación fiscal sólida, pero esa no es la situación común que hay en toda la región. Don José de Gregorio, economista, expresidente del Banco Central, 1.000.000 de gracias por este contacto en Semana 24 Chile Elige. Que estén muy bien, José. Muchas gracias. Mucho gusto haber estado con ustedes. Igualmente. Buen día. Adiós, que estén bien.